Tatuaje número 1. Y la primera prueba de claridad va a ser el lema de este tatuaje interior que reza así: la resistencia tiene que destruir siempre al acto, pero en este mundo no hay acto que resista mal. Por consiguiente, pervive. Aclarado esto para unos pocos, incluso para poquísimos, tal vez convenga presentar este nuevo programa como un programa impresentable. Y ello no porque la calidad le esté prohibida, sino porque cada semana se presenta de forma imprevisible. En consecuencia, usted no puede ir a su vecina mañana por la mañana y decirle con retintín: estamos arregladas, ya nos han puesto otro programa cultural. Pero tampoco se fíe demasiado si en un entusiasmo súbito se asoma a este programa hoy, sale encantado y corre hacia su amigo más íntimo para decirle: pues oye, mira, la cosa no está tan mal como parecía. No, no hay que fiarse un pelo, porque en definitiva tatuaje ha de verlo usted como una mezcla visible de lo familiar y de lo ajeno. Con este vaivén vamos a navegar durante un buen rato. Ojalá que al término del viaje por lo menos puedan asegurar con convicción: el mareo le sienta bien al cuerpo. No abusen, pues, de las pastillas y, aunque tatuados de espanto, vívanlo como yo, a flor de piel. ¿Qué opinión le merece alguien que lleva un tatuaje? Cuando alguien lleva un tatuaje depende de quién lo lleve. Hace muchos años, cuando estuve en Fuerteventura y vi unos cuantos legionarios con dragones espantosos en los brazos, pues más bien miedo y sobre todo, además, como yo tenía la idea de que eso era de mal gusto, sobre todo mi madre me decía que no me metiera calcamonías en las manos, entonces para mí eso me parecía como de mal gusto.
Y luego más tarde conocí una historia de un tatuaje, pero la conocí entera. Es un chico que estaba muy enamorado de una chica y entonces decidió pues corresponderle con el amor haciéndose aquí una rosa y poniendo debajo su nombre, Margarita. Al cabo, él fue corriendo para verla y para enseñarle lo que le había hecho y la otra le sacó a patadas de la casa diciendo, vaya estúpido que eres. Y que algunos meses más tarde se encontraron la novia, antigua novia, y la novia que tenía actualmente en un rodaje, era verano, él tenía una camiseta sin mangas, y entonces, bueno, escuché todo tipo de comentarios, tipo, ¿te podrías rayar el nombre y poner el nombre de la siguiente abajo? La novia antigua y la nueva no sabían dónde meterse. Me parece que es una persona nada vulgar y llena de fantasía, llena de imaginación, y que en cualquier momento ha sido una persona muy dada a la aventura. Yo creo que hay tatuajes de dos tipos, bueno, hay de muchos tipos. Hay el tatuaje dinámico, que tiene una movilidad, o el tatuaje estático, que es una cosa más artística, ¿no? Por ejemplo, como son las goletas antiguas, todo proviene un poco del siglo XIX, o el tatuaje llevándolo a una pintura mucho más cinética, como son los de los pueblos africanos, que también me interesan mucho. Entonces yo pienso que sí, que se debía de pensar un poco, en el momento actual en que estamos, en cambiar un poco el tipo de tatuaje y llevarlo al arte cinético. Cada vez que veía a alguien con un tatuaje me recordaba un poco mi niñez, me daba un poco de miedo, porque yo que soy de tierra adentro, no soy de Puerto de Mar, entonces el tatuaje estaba ligado no a los marineros fornidos, aquellos que desembarcaban de puerto en puerto y los veías con el tatuaje, sino a esos legionarios que aparecían por el barrio con las mangas remangadas y luciendo esos tatuajes que me daban un poco de miedo. Esto hasta hace unos años. Y ahora, pues, cuando veo a alguien con un tatuaje, pienso que, bueno, que las motivaciones son otras, ¿no? Y que un poco lo hacen por diversión. Pienso que también debe ser muy doloroso, o sea, que está un poco mezclado todo. Me divierte, me hace gracia y pienso que, caray, que hay que tener un valor. Bueno, pues en principio no se me sugiere como un orden de identificación, algo así como el anagrama de una sociedad patibularia, ¿no? Como Legión, Sociedad Anónima o Boxeadores Asociados. Y después así algo más superficial, pues quizá los Rolling Stones, Tattoo You, eso ya un poco más como tipo que se puede borrar, ¿no? Que se puede quitar. Y entonces me parece más farsa, más artificial, ¿no? Bueno, más que opinar, lo que hago es sentir un rechazo tremendo porque me da la impresión de que todo tatuado es un falsificador. Alguien que tiene un brazo y no quiere tener un brazo y entonces tiene una cara, una flor, otra cosa. Y en vez de llevar un brazo, como Dios manda. Y que se merece que lo tatuado, como pasaba en un cuento de Octavio Paz, pues le devore, cobre vida y acabe con él por completo. Y el hecho de pensar que te tienen que perforar 2.000 o 3.000 veces para hacerte un dibujo me causa un gran terror. Además, un tatuaje es un elemento perdurable. Y yo no puedo aceptar las cosas así perdurables, prefiero un dibujo que se pueda romper o que se pueda borrar. Así que realmente yo no sé si corresponde a mis inclinaciones profundas, pero la perforación por el momento no la acepto y la visión de un tatuado me produce cierto temor. Dicen algunos de que el tatuaje es el dibujo del alma. Es mentira, porque los marineros, por ejemplo, están tatuados y no tienen el alma negra. Y hay mucha gente que no lleva tatuaje y tiene el alma pues bastante oscura, ¿no? Pues en general me gusta. Lo que pasa es que nada más los llevan los marineros, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que es una cosa que debería ponerse de moda. Vamos, yo me haría un tatuaje, sin ninguna duda. Cuando era niño, desde luego, me producía una sensación un tanto brusca. Allí en San Sebastián, pues no era muy frecuente, por lo menos en el círculo en que yo me movía, ver a mucho hombre con tatuaje, ¿no? Es más propio de marineros, pero yo no sé si es porque estaban siempre en la mar, pues yo no los veía, ¿no? Entonces me producía una sensación un tanto extraña, un poco de respeto, de miedo incluso. Y no sé, y ahora, sin embargo, ahora ha cambiado completamente, ¿no? Ahora me produce hasta gracia. Y, en fin, el otro día precisamente vi a una señora que iba con un vestido que era todo ello un tatuaje y, en fin, los tiempos han cambiado y ahora me produce hasta incluso un poco de morbo.
debe ser un coñazo lo de hacerse un tatuaje. Debe ser muy duro, es un tanto masoquista, ¿no? Y luego que ha perdido su identidad. Y entonces cada día me imagino que al despertar tiene que mirarse en el lado donde lo lleve para pensar que sigue viviendo. La persona que lleva un tatuaje es una persona de unas ideas muy firmes y de un criterio inmutable, porque vamos, siendo el tatuaje como es una ornamentación, el decidir qué ornamentación quiere uno llevar toda la vida me parece que es una decisión de todo un carácter, ¿no? Creo que es un carácter asombroso, ¿no? Pues fíjate que siempre estamos queriendo cambiarnos la corbata o los collares, las mujeres, y en cambio los tatuajes no se cambian nunca. Me gustan a morir los tatuajes. Siempre que veo uno me imagino un pasado intenso y tormentoso, me enamoro un poco e intento tocarlo. Bueno, me fascinan los tatuajes. Siempre me han fascinado. Y siento mucha curiosidad, lo primero. Después me invento casi siempre una historia. Pues el otro día vi, por ejemplo, un panadero que tenía un tatuaje de una chica en bikini, ¿no? Entonces pensé si la chica en bikini sería una amante suya o una novia, naturalmente. Y eso, me invento la historia. La primera impresión que me ha producido la gente tatuada siempre ha sido una impresión de indefensión. He tenido la sensación de que se trataba de personas que no tenían nadie al lado y que querían recordar de alguna forma algo que en su vida había sido importante. También me ha dado sensación siempre de un pequeño fetichismo y de alguna forma, si lo consideráramos desde un punto de vista estético, pues una especie de marca, no de marca de Pierre Cardin, sino de querer marcar la piel, la propia, como si fuera mejor que la de los demás. Confieso que siempre me ha parecido algo un poco raro, no soy quien para juzgarlo, pero es algo que yo nunca hubiera hecho. Cuando veo a un tatuado, pienso evidentemente en las dos personas que más se parecen a los tatuados, es decir, las mariposas y los travestis. Y conste que si comparo a un tatuado con una mariposa o con un travestí, es porque me siento protegido por esta pantalla, por esta cámara y por ustedes. Si no, no lo haría, ya que una vez tuve un serio percance con un tatuado, bastante fornido, por cierto, al verse comparado y en público con una mariposa y con un travestí. Ahora simplemente, tanto los tatuados como las mariposas o los travestis son los únicos seres de la creación capaces de lo que yo llamo una autoplástica. Autoplástica significa lo siguiente: todos los seres humanos, más o menos como pueden ver por mis cuadros que están aquí atrás, son capaces de la plástica hacia el exterior, es decir, de pintar. Sin embargo, solo los tatuados, las mariposas y los travestis pueden hacer de su cuerpo una perfecta obra de arte. Obra de arte quiero decir inútil, ya que ni en el caso del camuflaje defensivo de las mariposas, y hay un estudio científico de no sé qué universidad americana que lo prueba, ni en el caso de los travestis, el hace, ni en el caso de los tatuados, estos dibujos sirven para algo. Son inútiles, son un gasto en pura función ornamental. En definitiva, con esta comparación entre los tatuados, las mariposas y los travestis, quiero decir que el barroco, es decir, el gusto del ornamento inútil, está ya en la naturaleza. En definitiva, la naturaleza no es normal, si así se quiere, ni Dios tampoco. El tatuaje siempre supone, en algunos aspectos, una marca animal encima del hombre. Es decir, me recuerdan a ciertas sociedades represivas que marcan a los hombres como animales. También me recuerda, por ejemplo, el cuadro de La Venus del Espejo de Velázquez, cuando fue acuchillada por una sufragista inglesa. Y pienso que hay una serie de elementos que se coordinan con esta idea. Es decir, el tatuaje únicamente es válido cuando es artístico. El tatuaje, por ejemplo, puede ser artístico en ciertas civilizaciones primitivas, en donde el cuerpo está totalmente recubierto de tatuajes, en donde se forma una especie de ingrediente barroco, una especie de gran complejidad barroca, en donde el cuerpo acaba por ser un objeto de arte en sí mismo. Después yo pienso que, en realidad, el tatuaje que me interesa no es el que afecta a la piel humana. Prefiero que sea la caricia la que afecta a la piel humana, que no es un tatuaje, por cierto, y sobre todo prefiero
el acto propio del tatuaje del pintor. Es decir, todo pintor tatua. Es decir, todo pintor que graba, que dibuja, que pinta, hace tatuajes sobre una superficie inmaculada. A esto se puede llamar tatuaje artístico. Yo pienso que tatuaje realmente es únicamente la acción del hombre sobre la tela en blanco sobre una superficie inmaculada. De un tatuaje actual no podría decir gran cosa porque no he tenido ocasión de ver gente tatuada actualmente. Sí podría decirle que los tatuajes que he visto en museos de antropología me parecen sumamente interesantes e incluso los considero un ejemplo, un paradigma de lo que para mí tiene que ser el arte, que es una unión total de estética y vida. Creo, al menos así me lo decían de niño, que el tatuaje es una cosa que no hay manera de borrar en el futuro. Y puesto que yo soy una persona muy insegura, que siente que ser esclavo de la palabra es una estupidez, que cambia constantemente de opinión, ante el miedo que yo tengo a hacer algo con carácter irreversible en mi vida, cuando veo que otro toma esa decisión y se hace el tatuaje y le va a acompañar de por vida, no puedo sentir primero un poco de perplejidad, un poco de estupor, pero sobre todo admiración. A veces pienso que es un hortera, a veces pienso que es un macarra, a veces pienso que es un héroe legendario, un marino, un presidiario. No lo sé. Realmente creo que debajo de un tatuaje siempre se esconde un deseo no cumplido. A mí los tatuajes me producen una sensación de violencia, como esas filigranas grabadas en las culatas de los revólveres. Lo asimilo a regresión singularizadora. Y entonces pienso que, en fin, que es una marca y que tiene que ver con el sacrificio, porque tiene algo, es marca fuego, de modo que es una especie de autosuplicio. Por otra parte, es marca indeleble, quiere decir que hay una etapa previa al tatuaje y otra etapa posterior al tatuaje, y el tatuaje es irreversible, de modo que es una especie de tránsito iniciático, y entonces el tatuado ingresa a una grey, de la que ya no puede salir más. Y entonces, como el sacerdote, hace un voto. En general los tatuajes no son visibles, o sea que es una marca oculta, es una secta pero secreta. Siempre lo relaciono con mundos morbosos, ¿no? Por ejemplo, con la delincuencia o con las cárceles o con la legión. Y esto no deja de tener un atractivo. Es decir, son personas que sin duda han sido marcadas por una historia de una manera tan fuerte que la han querido escribir en su piel. Y también depende de los tatuajes. Hay aquellos tatuajes en los que se alude de una manera muy directa a una posesión amorosa. Aquellos que, por ejemplo, se ve una cruz con una señora desnuda crucificada y de abajo pone Paquita o una cosa así. O otros que son recuerdos de viajes a países lejanos y a canciones como aquello del tatuaje del hombre que vino en un barco y era rubio y hermoso como la cerveza. Son estos los ambientes que me hacen, en los que pienso cuando veo a alguien tatuado. Y si los tatuajes están encima de una persona que tiene en el rostro también otras huellas, todavía esta sensación es más fuerte. Es muy atractivo para mí el tatuaje. Sobre los veleros su beso de plata dejaba caer. Era hermoso y rubio como la cerveza, su pecho tatuado con un corazón, y en su voz amarga había la tristeza, doliente y cansada del acordeón. Si tiene plumas, puedo pensar que es Alaska o Sitting Bull. Si va de blanco es un marinero y si va de caqui es un legionario. Él fue contándome entre dientes la vieja historia de su amor. Mira mi brazo tatuado con este nombre
pasado que nunca más ha de volver. Ella me quiso y me ha olvidado, en cambio yo no la olvidé y para siempre iré marcado. Cuando veo a alguien con un tatuaje, inmediatamente pienso que es un tronao. Es decir, alguien que se pone un tatuaje y lo lleva siempre es como alguien que se compra una chaqueta de mezclilla y la lleva toda la vida. Me parece un exceso. Él se fue una tarde con rumbo ignorado en el mismo barco que lo trajo a mí, pero entre mis labios se dejó olvidado un beso de amante que yo le pedí. Errante lo busco por todo. Y es un marino, me gusta mucho. Si es un paracaidista, me gusta menos. No me gustan más los tatuajes, digamos, de agua. En fin, para yo el tatuaje lo asocio al mar, ¿no? Y en fin, como digo, el tatuaje legionario, me siento más perplejo. Luego hay, en fin, es una pregunta un poco extraña porque no he pensado nunca esta historia del tatuaje. He pensado, la cosa del tatuaje asocio también a una canción extraordinaria, ¿no? Que es esta canción que no sé, pero que se llama Tatuaje. Mi dolor. Su nombre tatuado en la caricia de mi piel. Cada uno es libre de hacer con su piel lo que quiera, pero no puedo evitar de acordarme de que mi padre llevaba un tatuaje. Era un hermoso barco de vela, con todas las velas desplegadas. Una hermosura. No te olvidé y hasta que no te haya encontrado. Es una ceremonia con la carne, como cuando marcan a los toros con el número 43 antes de salir a la plaza. Tengo muchos amigos que tienen tatuajes. Escúchame, marinero, y dime, ¿qué sabes de él? Era gallardo y altanero y era más rubio que la miel. Mira, ¿qué es un marinero? De extranjero, escrito aquí sobre mi piel. Si te lo encuentras, marinero, dile que yo muero por él. Si le obligaran a ponerse un tatuaje, ¿qué dibujo o lema elegiría? Si me hiciera un tatuaje me gustaría ponerme un ancla, que es una cosa muy clásica, pero que, en fin, me parece que un ancla en el antebrazo siempre me ha parecido muy bien. Yo creo que elegiría un ojo, un gran ojo para verlo todo, que tuviera casi movilidad también, y debajo pondría un lema o una leyenda, o lo que como queráis llamarle, que dijera el ombligo del mundo, porque todos queremos ser el ombligo del mundo, aunque nunca lo conseguimos. Pues probablemente un pájaro. Un pájaro. Así, con muchas alas y con los ojos muy grandes. No sería un dibujo, sería un letrero. Interrogación, ¿y qué? Cierra interrogación. Yo pondría que ya es hora de que llegue el creador del universo, que baje a la Tierra y que me explicase por qué se sigue pisoteando al ser débil el poder, sigue ejerciendo día a día esta labor, y que me explicase
qué compensación va a tener el débil después, cuando termine la muerte, y el poder, qué castigo. Si me obligaran, yo creo que lo que haría sería ponerme el nombre del que me obligara para no olvidarme nunca. Pues se lo vi a un griego guapísimo una vez que tenía en el brazo convencional always lonely, siempre solitario, y repetiría. Elegiría probablemente, y supongo que es por, de alguna manera, por el recuerdo que tengo de la historia de O, la inicial del nombre de la persona que me pidiera que me lo hiciera. La inicial, como si fuera clac, una marca, ¿no? No tendrían que obligarme, por supuesto. Yo mismo soy candidato a hacerlo y si no lo he hecho es simplemente, y valga la confesión, porque me da miedo. Ya sé que en París es una de las rarísimas ciudades en el mundo donde eso existe, con Ámsterdam y New York hay una verdadera escuela de tatuaje indoloro y electrificado. Es decir, el tatuaje, como todo tipo de arte y como todo tipo de performance en nuestros días, se ha convertido en algo totalmente falto de símbolo, en algo falto de significación. Antes el tatuaje daba acceso al hombre a una tribu, a un poder o a una protección. Se cuenta que los monjes pasaban las fronteras tatuados y que el tatuaje era como un pasaporte o como un signo auspiciatorio, que ni los animales ni los hombres los agredían a causa de esta protección del tatuaje. Hoy en día el tatuaje no tiene la menor significación, excepto, como ya dije, una significación ornamental. Improvisando, debería ser para mí un dibujo que tuviera unas connotaciones mágicas, no sé, un dibujo que transformara el cuerpo en un dios. Se acercaría quizá al tipo de diseño de las culturas primitivas, del mundo oceánico, del mundo africano. Tendrían que obligarme muchísimo, pero en todo caso no elegiría ni una sirena ni un dragón. Tal vez elegiría una fecha incierta y lejana que podría ser la de mi muerte. Si me obligaran, quizá algo práctico, ¿no? Algo que me sirviera. Yo tengo problemas con la izquierda y la derecha, no reconozco, no controlo bien el asunto. Quizá alguna señalización que me permitiera saber dónde está la izquierda o la derecha. De dibujos nada, ni de dragones, ni florecitas, ni nada de eso. Yo lo que me haría seguramente, escribiría todo lo que fuera susceptible de perderse, como los carnés, que en este mes ya he perdido 3, los números de teléfono. Bueno, si me torturasen para tatuarme, yo elegiría un dibujo, sería una clave de sol con un pentagrama y con una serie de notas, porque a mí me interesa mucho el tiempo en literatura y el jugar con diversos tiempos, y creo que la música es el arte que más se adapta a diversos tiempos. Por ejemplo, una sinfonía de Beethoven dirigida por Furtwängler o por Toscanini puede durar un cuarto de hora o 20 minutos más o menos, o sea que por eso me interesa, vamos, aceptaría que me dibujasen un pentagrama. Algún animal totémico, quizá, un jabalí o una cosa así, más bien un dibujo que una frase. Si me lo exigieran muchísimo, pues me acuerdo de ese tatuaje tan maravilloso que llevaba Harpo, no sé en qué película, que era una bailarina muy divertida y que él, no sé si era en el brazo o en el pecho, él la movía y parecía que bailaba. Entonces, en todo caso, pues, sería una bailarina de este tipo la que llevaría. Yo me pondría la fórmula de Einstein, E es igual a mc al cuadrado. La energía es igual a la masa por la velocidad al cuadrado. El plano de la M30, porque siempre me pierdo. Tendrían que obligarme muchísimo, porque a mí eso de pincharme. Pero, pues quizás sería, no sé, me haría gracia un cómic. Un cómic medio extraño, medio difícil de descifrar, para que nunca me cansase de leerlo o de verlo, ¿no? Porque también estar aguantando durante toda una vida un tatuaje, pues hay que encontrarle cada día cosas nuevas. Yo procuraría evitarlo porque yo soy de un tipo de gustos variables y poco firmes, y seguramente si me tatuaran una cosa hoy me la querría borrar mañana, lo cual sería difícil. Ante la eventualidad de que me obligaran a tatuarme, elegiría 2 posibilidades. Una interrogante, luego explicaré por qué, y otra una leyenda
escrita muy popular. Dado que soy enemigo del tatuaje corporal, que prefiero el tatuaje artístico, a través de transposición, que me he referido antes, pienso que únicamente aceptaría un tatuaje que simbolizara una forma de huida cósmica, una forma de continuidad. Es decir, quizá la espiral, quizá algún símbolo de este tipo. A mí me gustaría confeccionarme un blasón que llevara 7 penes en honor a los 7 niños de Écija, con un mote o leyenda que dijera algo así como que la sexualidad del macho siempre inferior a la de su pareja, aun cuando su pareja sea varón. Me pondría una frase que dijera amor de madre. Elegiría seguramente un animal. No sé, porque las opciones son múltiples. Entre mariposa y araña. Quizá una sirena, y entonces sería una criatura mitológica. Creo que es más apta una figuración zoomórfica o antropomórfica para el tatuaje que una geométrica. No sé, en todo caso casi preferiría que fuera geométrico. Pienso que el tatuaje debe ser doloroso, ya que debe de ser una iniciación ritual y el signo de pertenencia a una fuerza, a una energía, a una clase y a una tribu. En definitiva, el tatuaje es la iniciación a lo que los taoístas llaman el yang, la fuerza viril pura. No vacilaría un segundo en el motivo que voy a escoger. Me voy a hacer tatuar una rueda, la rueda de la ley. Él vino en un barco de nombre extranjero, lo encontré en el puerto un atardecer, cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata dejaba caer. Era hermoso y rubio como la cerveza, el pecho tatuado con un corazón, y en su voz amarga había la tristeza doliente y cansada del acordeón. Y ante 2 copas de aguardiente sobre el manchado mostrador, él fue contándome entre dientes la vieja historia de su amor. Mira mi brazo tatuado con este nombre de mujer, es el recuerdo del pasado que nunca más ha de volver. Ella me quiso y me ha olvidado, en cambio yo no la olvidé, y para siempre voy marcado con este nombre de mujer.
se ahoga mi dolor. Mira tu nombre tatuado en la caricia de mi piel, a fuego lento marcado, y para siempre iré con él. Quizá ya tú me has olvidado, en cambio yo no te olvidé. Y hasta que no te haya encontrado, sin descansar te buscaré. Escúchame, marinero, y dime qué es perder. Era ganando y al perder, y era más duro que la miel. Mira su nombre de extranjero escrito aquí sobre mi piel. Si tú lo encuentras, marinero, dile que yo muero por él. ¿En qué zona del cuerpo colocaría usted su tatuaje? Si fuera un ojo me lo pondría aquí para así verlo todo de todas partes, algo así, podría verlo todo. Y luego, por ejemplo, si fueran los carneses, pues en los muslos, porque si llevo una falda, aquello de que en el interior del muslo. Ahora, yo prefiero darte una idea, por si a alguna señora le sirve, de qué clase de tatuaje se podría hacer a una señora, ¿no? Este tema tan importante no hay que dejarlo a... O sea, por ejemplo, a una señora, pues le podrías hacer un tatuaje que podría estar bien. Por ejemplo, aquí, ¿ves? Una cosa así. Yo creo que esto podría ser gracioso, ¿no? Podría ser bonito y útil a un tiempo. En una que solo viera yo todos los días al levantarme y acordarme de quién me había obligado. Si no hubiera más remedio, tendría que ser, en todo caso, un lugar secreto, oculto y absolutamente innombrable. He dicho antes que me tatuaría un interrogante, y por ser coherente, ese interrogante me lo tatuaría en la frente, que me parece que es el lugar donde, por coherencia, están todos los enigmas que yo no he descifrado. Ya que tengo que llevar un símbolo exterior, ese sería un buen sitio. Otro más divertido sería una leyenda a modo de frontispicio que fuera de ingle a ingle y que dijera pito, pito, colorito. Evidentemente sería un tatuaje que solo conocerían las íntimas. Me lo pondría en el tobillo, detrás del hueso, un poco escondido. No sé, tal vez en la espalda, la única parte del cuerpo invisible. Esa fecha lejana, incierta de la muerte, puesta en la espalda, si me la mirara en un espejo siempre saldría equivocada. He puesto que sería un tatuaje heráldico y a modo de paje me lo pondría sobre el pecho. Si los blasones tuvieran reverso como los escapularios, me pondría la otra cara sobre la espalda. Pero tratándose de algo tan relacionado con la sexualidad como esto, me voy a conformar con, iba a decir seguir siendo, pero ya no estoy en edad, con ser paje, de manera que lo llevaría sobre el pecho. Hombre, como la ceniza del miércoles de Cuaresma, ¿no? En la frente. Para que quien me viera pudiera decir, ah, por su frente le conoceréis. Las opciones son múltiples. En general, los tatuajes se ponen en el pecho. Y entonces en el pecho es un lugar central. Es el asiento de la vida, el asiento de la afectividad. Es un centro, el pecho. Otras veces en los brazos. Y entonces se identifican, pienso, con fuerza vital. Yo me lo pondría en la planta del pie. En el antebrazo, que parece ser lo canónico. Bueno, yo no me haría el tatuaje, me lo haría. Pues... como aquí. Como aquí para que
tampoco se viera si no se quitaba el bikini, ¿no? Si es muy necesario que lo diga, yo preferiría callármelo porque me da corte. Lo que sí puedo es, como en ese tema que habéis elegido del tatuaje, yo recuerdo cuando era niño que había una de estas murgas de pueblo por Huelva que corría por allí y cantaban una canción dedicada al tatuaje que creo que puede venir en este momento bien. ¿La canto o la recito? La canto. Bueno, entonces decía: un fenómeno de feria se exhibe en Navalcarnero, es la mujer tatuada, una señora muy seria, de belleza inmaculada, que enseña 1000 tatuajes solamente por un real, y el público le admira la columna vertebral. Y yo al verla grité: por Dios no siga usted, no, 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 por Dios no siga usted más, nos conformamos con verle la columna vertebral, nada más. Me lo pondría o bien en la lengua o bien, por ejemplo, en el párpado, aquí. Entonces, cuando guiñara el ojo a alguien, se vería la fórmula de Einstein. Tendría que pensármelo mucho. Hay lugares muy clásicos como el brazo, ¿no? Y yo soy bastante conservador, así que posiblemente me lo hiciera en el brazo o en el pecho. Yo me inclinaría por la parte más telescópica, es decir, que se pueda dibujar el pentagrama y que se pueda leer en cualquier momento sin que la frase musical sufra. Por ejemplo, me gustaría que fuese la segunda frase de la inacabada de Schubert, la frase que sale de un caos total y de un silencio y de un nada, que va creciendo, que va creciendo, que va creciendo, hasta convertirse en esa frase que no tiene principio ni fin. Y en el momento, por ejemplo, de que se achique el telescopio, se puede también leer o sonar y más chiquitín también. En cualquier momento, en ese telescopio, que sea grande o que se achique, esa frase que no tiene fin estará sonando. Sería un tatuajín, porque el sitio no da para mucho. Me lo haría en el pie, aquí, en el empeine. Entonces tendría que ser un cómic muy chiquitín, muy chiquitín, muy chiquitín, porque claro, hacer un cómic aquí en todo el empeine, pues... Bueno, hay dos posibilidades, sea que haga un único tatuaje de esa rueda de la ley y lo sitúe aquí en el hombro, donde se ponen otros tatuajes de tipo médico, que son las vacunas. Pero el tatuaje en mí tendría la misma significación que una vacuna, es decir, curarme o librarme de algo. En definitiva, un tatuaje, tal y como yo lo veo, es una fórmula profiláctica, algo que lo inhibe a uno de cometer algo, por ejemplo, un acto negativo, un acto que lo retarde a uno en su karma, en su evolución, o bien una fórmula de protección, o quizás acudiría a algo más astuto y más sofisticado, que es lo que practican, y perdonen la publicidad, los personajes de mi libro Colibrí, que es un libro, en definitiva, sobre el tatuaje y sobre la simulación. Estos personajes, para desaparecer, se hacen tatuar o pintar sobre el cuerpo decorados idénticos a los que tienen detrás, de modo que, por así decirlo, desaparecen. El tatuaje está pues ligado para mí, para concluir, a la simulación y al trompe-l'œil, al simulacro, pero no olvido en ningún momento que para mí el hombre es un ser para la simulación. En primer lugar, pensaría que fuera un tatuaje que no fuera irreversible. Esto me horrorizaría pensar que si un día me arrepiento no puedo borrármelo. O sea, los tatuajes irreversibles tienen algo de mutilación que no me gusta en este aspecto. Y si tuviera que hacerme uno, pues quizá no elegiría ninguna parte, sino todo el cuerpo. Me parece que todo el cuerpo sería digno de que llevara alguna señal o algún estigma de magia que me convirtiera en Dios. Pues quizá en el oído interno, porque parece que hay por ahí una teoría ahora que explica que es en el oído interno donde residen los problemas de impuntualidad y de dislexia. Yo padezco un problema grave de impuntualidad, un problema erótico de impuntualidad, y yo creo que si se me tatuara el oído interno me lo resolverían un poco, ¿no? Fijo justo aquí, en el hombro tirando espalda, donde yo nunca me lo pueda ver.
en el caso que me hubiera realmente obligado a aceptar ese tatuaje, sería en la punta de los dedos, para establecer esa continuidad entre ese triángulo fantástico que tiene el pintor, que es la cabeza, el codo y la mano, a través de la tela, para llegar a la tela. Entonces, quizá únicamente los dedos podría aceptar el tatuaje como una forma de continuidad, de prolongación del triángulo hasta los dedos, para poder trabajar en la tela. Pues insistiría en una parte donde se pudiera mover. Hay partes en el cuerpo muchísimo más movibles, más divertidas, pero quizá me inclino más por el brazo, por el bíceps, por el pecho. Probablemente me lo colocaría aquí. Pues quizá un poco para saber dónde está la izquierda y la derecha, pues aquí en la mano, en la parte de la palma, izquierda, derecha. En esa parte que hay debajo de la espalda, que hay como dos agujeritos, pues por ahí, aquí. Bueno, yo lo pondría donde yo pienso que debemos llevar las personas civiles, los militares lo llevan colgando, los trofeos, las medallas. Los civiles en la frente, que es donde se llevan los honores bien merecidos o todo lo contrario, y no avergonzarse de lo que lleva uno en la frente. Él llegó en un barco con nombre extranjero, le encontró en el puerto un atardecer, cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata dejaba caer. Era hermoso y rubio como la cerveza, su brazo tatuado con un corazón, y en su voz amarga había la tristeza, doliente y cansada del acordeón. Y ante 2 copas de aguardiente sobre el manchado mostrador, él fue contándole entre dientes la vieja historia de su amor. Mira mi pecho tatuado con este nombre de mujer, es el recuerdo del pasado que nunca más ha de volver. Ella me quiso y me ha olvidado, en cambio yo no la olvidé, y para siempre voy marcado con este nombre de mujer. Él se fue una tarde con rumbo ignorado en el mismo barco que lo trajo aquí, pero entre sus labios se dejó olvidado un beso de amante de fuego y jazmín. Y errante lo busca por todos los puertos, a los marineros pregunta por él, y nadie le dice si está vivo o muerto, y sigue en su duda, buscándole fiel. Y va sangrando lentamente, de mostrador en mostrador, ante una copa de aguardiente, donde se ahoga su dolor. Lleva su nombre tatuado en la caricia de su piel, a fuego lento lo ha marcado, y para siempre irá con él. Quizás él ya le haya olvidado, pero ella no le olvidará, y hasta que no le haya encontrado, sin descansar le buscará.
Escúchame, marinero, y dime, ¿qué sabes de él? Era gallardo y altanero, era más rubio que la miel. Mira su nombre de extranjero, tatuado aquí sobre mi piel. Y si le encuentras, marinero, dile que yo muero por él.